Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Cómo tardes. andan? Buenas Hola, tardes, Ceci. profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola. Me encantan las voces que son así como, hola, como dejando el último suspiro de este encuentro. Hoy ya empezamos. Parece a propósito que cada vez que empiezo a hablar, empiezan a ladrar. Bueno. Vamos a comenzar el espacio de hoy. Ahí estuve viendo los grupos, ya cada uno definió las docentes que van a que vamos a estar visitando a partir de la semana que viene, del encuentro que viene. La idea es ver si dos de los grupos pueden traer a dos mujeres el sábado 11 de mayo, ¿no? Hola, profe. Quienes estarían como para poder presentar. Perdón, no sé, a bien hablo, me parece. No. Bueno, ¿quiénes estarían para cuáles de los grupos? Ahí me voy a meter en los grupos. ¿Cuáles de los grupos podría comenzar a presentar en un ratito de la clase eh, a la docente que han estado investigando? Acá tenemos el grupo uno que va a trabajar con Herminia Brumana, el grupo 2 que va a estar trabajando con Alfonsina Storni, el 4 digo, perdón, el 2 que va a estar trabajando con Juana Elena Blanco, el 5 María Teresa Nidelkoff, el 3 Olga Cosentini, el 6 Alicia Moró y el 7 Leticia Cosentini. ¿Sí? Bien, un lindo recorrido vamos a hacer de estas docentes mujeres en estas clases. Bueno, digo, ¿me dicen ustedes o si no les digo yo? Quién empieza y listo. Digamos, no hay mucha. Si alguno ya tiene como un poco más avanzado, para trabajar es un ratito, son 10 minutitos, presentar. La idea es, como decía el otro día, de presentar a la docente mujer y cómo desde el área desde la pedagogía, desde sus ideas, perdón. Digamos, cómo desde su pedagogía va dejando huellas o ha dejado huellas en nuestra formación. La idea es poder recuperar esas docentes en sus ideas, en sus formas de trabajar, en sus propuestas pedagógicas, digamos, ido dejando huellas en la tradición y que van formando parte de nuestra identidad, de nuestra conformación como docentes, sujetos docentes, ¿sí? Quizás uno cuando se va metiendo en alguna de las historias se va dando cuenta, ah, mira, esto es lo que yo en algún momento pensé, viene desde acá esta idea, o lo aplico en función, o lo aplico en el buen sentido, ¿no? Lo llevo adelante, forma parte de mi forma de trabajar y eh, de hacer docencia, digamos, tal pensamiento de las hermanas Cosentini, ¿sí? Que los trato de meter dentro de mi práctica cotidiana. Digamos, la idea es poder buscar, siempre tratamos en esta primera parte de la materia, siempre de rescatar el tema de lo que es la huella, ¿sí? La huella
que han dejado los docentes, la huella que ha dejado la tradición en la historia. Por eso nos vamos hacia el normalismo, ¿no? Vamos a la búsqueda de los orígenes, porque eso nos permite entender lo que somos hoy, en dónde estamos parados, por qué decimos lo que decimos, por qué traemos esa historia en nuestro cuerpo, en nuestras formas de hablar, de pararnos, de pensar algunas situaciones escolares, ¿sí? Entonces, estas mujeres nos permiten ver eso. Y un poco eh, el parcial, el primer parcial, va a tener que ver con eso, ¿no? Con narrar un poco nuestras propias trayectorias educativas, nuestras propias trayectorias de formación, y ahí empezar a encontrar qué huellas encontramos ahí, que los textos nos permitan, digamos, buscar esas huellas que hay en esa narración de nuestra trayectoria educativa y de formación, ¿sí? Le estamos terminando con el equipo de dar una vuelta a la consigna del parcial, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Como encontrar en nuestras propias trayectorias esas huellas que pueden ser de la historia de estas mujeres, pueden ser de otras mujeres seguramente o de otros hombres con las cuales hemos ido con maestros, maestras que han cruzado, profesores, profesoras que han cruzado por nuestro camino y que van dejando allí alguna huella o alguna, sí, sobre todo una huella en nuestra formación docente, ¿sí? Entonces, la idea va en presentarla y traerlas desde ese lugar, ¿no? Conocerlas y traerlas a nuestra escena desde ese lugar. Bien, entonces nos organizamos. ¿Quién estaría para qué dos grupos quisieran comenzar? ¿Alguno se anima? Nadie quiere hablar en nombre del grupo. Yo por Ah, mi parte pensé que todos exponíamos el sábado, por eso teníamos como pensado que todos exponíamos el sábado. No, no, eh, y sí, sí, no, es presencial, es seguro el encuentro. Bueno, bueno, ¿cuántos grupos son? Que dije recién, cinco, ¿no? Cinco grupos. Hola, Sí, profe. hola, hola. Sí, Si respetamos los tiempos, se nos estaría yendo una horita, un poquito más de una hora, o sea que nos quedan. Bueno, podríamos presentar. Entonces, presentamos todos la semana que viene. Bien, el sábado que viene. Sí, Bueno, Marlene, hola, ¿cómo ¿qué querías decir? están? Sí, nosotras queríamos Bien, presentar el sábado, pero bueno, si ya presentamos todos, no hay problema entonces. perfecto. Bueno, entonces presentamos todos, tratemos de que no sean más de 10 minutos, si es menos, no hay inconveniente, digamos, no es un tema de tiempo, sino es la potencia de lo que van a ir a transmitir al resto de sus compañeros, digamos, es un poco tomar un poco la palabra en un rato, en el momento de la clase, ustedes tomar la palabra y compartir aquellas cosas que estuvieron estudiando, digamos, no es una lección oral ni nada, ni mucho menos, sino que tiene que decir, bueno, estudiamos un poquitito más sobre Herminia Brumana y queremos compartir esto como interesante de la historia pedagógica de Herminia. Es compartir eso, si quieren traerse algún power para sostenerse o alguna imagen, si quieren compartir, si algo de eso que ustedes ven lo quieren traer y visualizar a partir de una imagen, de una pintura, de una foto, de un mural, digamos, está bueno, eh, o de varias imágenes y a partir de ahí poder conversar, me parece que está bueno, ¿eh? Eh, para compartir estas ideas, ¿sí? Bueno, entonces el sábado que viene no nos ponemos en quiénes van y quiénes no, sino, bueno, todos la semana que viene entonces estamos presentando. Buenísimo, buenísimo, así hacemos un recorrido por todas las mujeres. Muy bien. Bien, el encuentro pasado no, estuvimos como ahí
discutiendo discutiendo en el buen sentido, las ideas que nos había provocado el texto de Adriana Puigros, sobre todo en la segunda parte del texto, que tenía que ver con el lugar. ¿Se acuerdan que vimos la imagen de la escuela como una fábrica? Y bueno, esa fábrica en la cual muchos de los niños y niñas ingresaban a esa fábrica de una determinada manera, y en el proceso de estar en el medio de la fábrica, o sea, en el proceso en el cual ingresan a la escuela, salían de una manera igualitaria, como resultado, ¿no? Resultado de todo ese proceso, que consistía en incorporar saberes en las mentes de los niños y las niñas, considerando a ese sujeto un sujeto que no conocía, un sujeto que no tiene pensamiento, un sujeto que no tiene saber, sino que necesitaba esa fábrica o ese docente era el que iba a depositar ese saber en las cabezas de los niños, como podría decirlo Freire perfectamente, en una educación más bancaria, ¿sí? Y tratando de que su resultado fuera homogéneo, ¿no? Pero bueno, nos habíamos puesto y nos habíamos parado fundamentalmente en ese desecho, ¿no? Esa cantidad de niños que quedaban con el rótulo de desecho, toda esa cantidad de niños que quedaban por fuera, ¿no? De la escuela, bajo el nombre de desecho, o nosotros ahí empezábamos a conversar sobre todos los que no cumplían con lo que la normalidad de los niños y las niñas que ingresaban a la escuela eran esperables. Había ahí una gran tensión entre lo normal o anormal. Entonces, bueno, estos niños quedaban afuera. Una situación que se extendió más allá de que las políticas educativas en los tiempos de Sarmiento o el normalismo desde la formación docente quería formar un cuerpo de docentes que pudiese llevar adelante una política determinada nacional, eh, imponiendo una cultura determinada. Aplastó el resto de las culturas que podían ingresar a la escuela. Si bien él quería que todos fueran a la escuela y consideraba que era importante que todos fueran a la escuela, evidentemente esos todos que iban a la escuela tenían que cumplir determinadas características, y si no las cumplían, quedaban por fuera, ¿no? Entonces, en el texto de Adriana Puigros pudimos ver cómo estaban clasificados esa gran cantidad de niños, de alguna manera anormales, ¿no? Fuera de los parámetros normales, de lo esperable, de los que podían ser educables, ¿no? Dice eso, ¿no? Los que no pueden ser educados, ¿no? Estos no pueden ser educados. Los que tenían, sobre todo, tradiciones de familias como gauchos, pueblos originarios, poder pensar que las familias donde fueran familias fumadoras, alcohólicas y demás, estos niños por herencia iban a estar en las mismas condiciones, por lo tanto eran niños a los cuales no había que invertir económicamente ni educativamente tiempo para poder educarlos, ¿no? O civilizarlos. Y bueno, y entonces tenemos como se pudo abrir ahí un panorama de las clasificaciones, la gran cantidad de clasificaciones de los niños, niñas que estaban dentro de la escuela, ¿no? Yo quería compartirles unos documentos que la verdad que van reflejando un poco este espíritu de ese tiempo, de lo que se decía, de cómo se nombraban a estos niños y estas niñas. Digamos que es interesante, esperen que, ¿verdad? Acá. Esto es tienen que ver como una página, ¿ven? La higiene escolar, revista mensual suplementaria del Monitor de la Educación Común, ¿no? Órgano del Cuerpo Médico Escolar. Bueno, acá tenemos como, ven, mayo del 1900, sí, no sé si es 6 o es 8, me parece un 6, 1906, ¿no? La higiene escolar, esto lo habíamos visto en el texto de Adriana Puigros, la fuerte, la potencia que tenía el tema de la salud, la higiene, el que mujeres, las niñas y
con sus maestras no podían besarse, que no hubiese relaciones entre el docente y los chicos, fundamentado claramente de que podía eso generar alguna desviación en los niños a los cuales se les impartía educación. Y dentro de ello, ¿se acuerdan que habíamos hablado también de la manzana podrida, ¿no? Bueno, ese niño o esa niña que ingresaba a la escuela y no podía ser educado, bueno, terminaba siendo la manzana podrida, por eso era necesario sacarlo del contexto escolar, porque, digamos, podía, como cualquier fruta, ¿no? Fruta que se va descomponiendo, va afectando al resto, ¿no? Pero bueno, una cosa es hablar de frutas, verduras y demás, y otra cosa hablar de las personas que están dentro, que están para formarse, que están para educarse, que están para enseñarles, ¿no? Y ninguna tendría que ser considerada manzana podrida, ¿no? Sino un sujeto que tiene dificultades en algunas situaciones en relacionarse con otros, en el poder expresar las ideas, o que presenta algunas situaciones complejas que hace que, bueno, haya que mirarlo más detenidamente, hay que acompañarlo, hay que estar más al lado de él porque necesita otras maneras de aprender que no son las maneras comunes de todo el grupo, ¿no? Entonces, acá yo me quería parar en una partecita del texto, ¿sí? De este diario. Más adelante está... Bueno, acá está el programa de higiene general para uso de las escuelas graduadas, ¿sí? La higiene, ciencia autóctona, cuya importancia se deja traslucir a través aún de la más defectuosa y unilateral de sus definiciones, la que dice que tiene por objeto la conservación de la salud, definición cuya solo enunciado nos hace sospechar el inmenso papel que pueden desempeñar en la vida de las colectividades y aún de los individuos. No ha merecido hasta la fecha la dignidad de ser incluida en los programas de estudios de las escuelas graduadas, sino a título de apéndice, casi diríamos de adorno, y no como materia principal cuyo estudio sea ordenado por una graduación e intensidad creciente. ¿Sí? Bueno, era un poquito más arriba, vamos a ir más arriba, me parece que aquí, ¿no? Eh, recién... Esperen que recién lo tenía ahí preparado acá. Bueno, acá habla de todo un programa, ¿no? Acá donde estoy señalando, ¿sí? Habla de todo un programa de implementación para que la salud y la higiene entre dentro de las escuelas. Dice, este vasto programa no es de realización fácil y sencilla, se cumplirá siguiendo una fase evolutiva y por la que ya nos hemos iniciado y a la cual se dedicará empeñosamente la higiene escolar como una de las principales cuestiones de su programa de trabajo, ¿sí? Como es natural, todo aquello que se refiere al estudio del médico escolar, comenzando por las múltiples cuestiones que trae aparejada la edificación escolar en país como el nuestro, en que el movimiento de construcciones modernas es enorme, ¿sí? Y más adelante dice, ¿no? Empieza a detallar algunas cuestiones que tienen que ver con, en este marco de las cosas que los niños hacen o de las acciones que los niños hacen, que empiezan a ser mirados de una manera compleja, de las cuales hay que controlar, hay que ajustar, no hay que permitir, ¿sí? Y acá es lo que dice, ven, acá los hábitos, ven, acá los hábitos incultos y antihigiénicos de chuparse los dedos y comerse las uñas merecen ser reprimidos en la familia y en la escuela, por cuyo motivo vamos a ocuparnos de ello con cierto detenimiento, considerándolos enfermedades del espíritu, mejor dicho, de la voluntad, contagiosas por imitación, susceptibles de producir grandes desórdenes de la salud y cuyo tratamiento se reduce a la persecución y coerción constante por parte de los padres y maestros en el hogar y en la escuela, ¿no?
Bien, acá se resume bien lo que veníamos diciendo, cuál era el rol, digamos, del docente en este abanico de la escuela normal, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿no? Cualquier hábito que fuera considerado, como en este caso, chuparse un dedo o comerse las uñas, era considerado, bueno, como, como un desorden de la salud, como una enfermedad del espíritu. Estas son las categorías con las cuales comienzan a nombrarse estas situaciones y que debería ser perseguido y debía ser reprimido tanto en la casa como en los maestros, ¿no? El control absoluto frente a las acciones de ese cuerpo que debía controlarse, de ese cuerpo que había de acorsetarse, si se me permite el término, en función de estos hábitos que no eran los que respondían a un hábito más de la élite, ¿no? De las buenas sociedades, de una sociedad de clase media, alta, ¿no? Por eso dice hábitos incultos, por eso quería que en las escuelas, digamos, esos hábitos de algunos sectores y grupos sociales no se incluyeran en la escuela, porque esos grupos sociales traían a la escuela una serie de hábitos que iban en detrimento de lo que se quería lograr como civilización dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, o los niños y las niñas se acomodaban a ese corset de acciones y conductas cultas, o debían quedar afuera, ¿no? Eh, el término es interesante de empezar a poner el hábito de chuparse los dedos o de comerse las uñas como una enfermedad, ¿no? Empezar a poner categorías de enfermedad, algo que uno puede decir, che, no te comas las uñas, digamos, donde no consideraríamos eso como una enfermedad del espíritu, sino como, bueno, no lo hagamos por otros motivos, digamos, pero no por que sea esto una enfermedad. De acá podemos desprender y venirnos más para acá en el tiempo y entender por qué algunos actores educativos o algunos actores de los medios o algunos actores políticos hablan de enfermedad en algunas situaciones que se siguen considerando que hay conductas cultas y adecuadas para que se den, y están las otras, las incultas. Todas esas otras hablamos de enfermedad, ¿no? Se habla de enfermedad, por ejemplo, a quienes pueden no reconocerse en el mismo género, de acuerdo a su sexualidad, cuando tienen otra mirada acerca de su sexualidad, cuando estamos hablando de, por ejemplo, quienes puedan decidir practicar un aborto en función de determinadas causas y demás. Bueno, todas esas cuestiones que se consideran como acciones fuera de lo oculto y lo normal, digamos, se torna, vieron que siempre esta es una enfermedad, ¿no? Que hay que curar, son enfermos, ¿no? Eh, Ser lesbiana podría considerarse en algunos que es una enfermedad, y esa enfermedad hay que corregirla, ¿eh? Bueno, nada, desde aquí podemos encontrar, bueno, cuáles son estos fundamentos que, bueno, se siguen desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y se sigue hablando de esto. Bien, hay otro texto que también quería traerlo acá, creo que es este. A ver, sí. Este es otro, esperen que lo paso así, bueno, la memoria del cuerpo médico escolar del año 1924, ¿sí? Consejo Nacional de Educación. Eh, Hay una memoria del cuerpo médico en 1924, el director Olivieri. ¿Y qué nos dice este texto bien antiguo? Va a estar bastante en consonancia con lo que acabamos de leer, y yo les quería traer aquí lo siguiente. ¿Cómo está nombrado, no? Ver cómo se nombró en algún momento
a estos niños, niñas que quedaron fuera de la escuela, ¿sí? Proyecto creando los cursos de perfeccionamiento para maestros encargados de la enseñanza de niños retardados, pedagógicos, anormales sensoriales, débiles, falsos anormales intelectuales y falsos anormales afectivos, ¿no? Creando un espacio, o sea, frente a la situación de diagnóstico de muchos niños que presentaban alguna de estos retrasos o retardados, ¿no? Como muy fuerte el término, de retraso pedagógico, bueno, se crea la necesidad de hacer un perfeccionamiento a los maestros que iban a dedicarse a este grupo de niños y niñas que venían con estas dificultades, ¿sí? Entonces, dice acá, eh, miren, la inspección médica presentó en septiembre de 1924 para la consideración y resolución correspondiente un proyecto para la inmediata implantación de cursos de perfeccionamiento para maestros encargados de la enseñanza de retardados pedagógicos. La sola enunciación de este asunto haría inútil fundamentarlo. El número de niños retardados y anormales sensoriales débiles, falsos anormales intelectuales y falsos anormales afectivos, así como también lo dice, lo va trayendo también el texto de Puigros, que frecuentan nuestras escuelas, llegan en nuestra capital hasta el 2%. ¿Sí? Vale decir que existe un promedio de 4.000 niños en edad escolar que requieren una educación especial, emanada por otra parte de letra y del espíritu de la Ley de Educación Común del 8 de julio de 1884, cuando determina en sus artículos 1 y 2, la escuela primaria tiene por único objetivo favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad y que la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita y gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. ¿Sí? Ese es el artículo 2, pero entiende este artículo que hay un promedio de 4.000 niños que requieren otra educación aparte de esta que está en el artículo 1 y 2 de la ley de la ley de educación de 1884. ¿Sí? Miren lo que dice después, la concurrencia de niños retardados, pedagógicos y anormales a las clases ordinarias, según lo ha comprobado la observación psicológica y la práctica pedagógica, resulta inconveniente y hasta perjudicial para ambos, tanto para los normales como para los anormales, desde que estos últimos, los anormales, perturban y resienten el desarrollo regular de los programas confeccionados para niños normales y dictados por maestros preparados para esta enseñanza. La instrucción y educación de los retardados pedagógicos eh, y, en consecuencia, de docentes que poseen una preparación en concordancia y armonía con esa clase de enseñanza. Si las escuelas para niños débiles y las colonias de mar, montaña y llanura son y tienen su origen o fundamento en la necesidad de arrancar a la tuberculosis tantos organismos infantiles que pueden ser más tarde útil al Estado y a la sociedad, iguales razones deben guiar al gobierno educacional y a los poderes públicos para arrancar del camino del vicio, la degeneración y el delito, esas unidades sociales que también lo son los retardados pedagógicos y anormales, dándole una educación apropiada a su estado psíquico. ¿Sí? Bien, fuerte lo que nos dice, ¿no? Como contundente ¿no? La nomenclatura que pone frente a estos niños y niñas de la escuela, ¿no? No sé si alguno tiene alguna apreciación, algo para comentar. Yo, buenas tardes. Sí, vale, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Bueno, como docente de inclusión, obviamente, desde Claro, mi obvio. lugar, digo, a 100 años de ese escrito, Ujú, no con esas palabras tan fuertes, ¿no? Pero se escucha ujú, todavía, se ujú, escucha. ujú. Digo, este niño no es para acá,
no le hace bien ni a él ni al grupo. Digamos, todavía hay Ujú. mucho de ese discurso instalado en muchas instituciones educativas. No por ahí con el tenor de esas palabras, digamos, Sí, sí, sí. porque saben que hay consecuencias, obviamente, pero por lo bajo a Ujú, veces también se escucha, ¿eh? ujú, Así que me parece que sí, que es doloroso, que nos asustamos un poco, pero todavía hay mucho de eso. ujú. Sí, creo que si bien, digamos, esto responde a una política educativa en su momento y una construcción social, educativa, un proyecto político que estaba enfocado en la necesidad de esta nación que estaban haciendo, digamos, y bueno, y en ese momento se pensaba y se empezaban a hacer estos caminos, estos recorridos de mirada de los niños. Digo, como vos decís bien, Valeria, digamos, ahí encontramos un poco de esas palabras Ujú. cuando hoy escuchamos a otros docentes a docentes de hoy que como que sigan estando parados en ese lugar, ¿no? En ese paradigma, ¿no? En ese Exactamente. paradigma de mirada de los niños que quieren y que es necesario que la escuela común le abra las puertas para que se incluya en una escuela común, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí. obviamente, ¿no? Sí, Caro. Que cuando yo estaba en la escuela primaria, esto todavía Sí. estaba vigente, ¿no? Yo Ujú, hice la escuela primaria en los 80 del siglo pasado, y que era terrible. Yo recuerdo que venía la directora al grado y, por ejemplo, cuando teníamos las pruebas finales de lengua y de matemática, los compañeritos que no lo alcanzaban, recuerdo que por poco no se faltaba, les pusieron un bonete y ponerlos en la esquina del aula, claro. hacían pasar el pizarrón, pues, y todos los hermanitos o primos que tuvieran alguna sí, lo físico, por ejemplo, lo físico en el colegio donde yo iba, sí, eso sí, se incluía, ningún inconveniente. Pero para lo que era, digamos, por así decirlo, ¿no? Las capacidades diferentes o mentales, era totalmente excluido y también era un secreto familiar, es decir, ni siquiera Ujú, ibas a un cumpleaños, realmente depende no mi familia y ni tampoco en las familias de mis amigas, o sea, no hablo socialmente, eh, digamos, puertas adentro, pero puertas ujú, afuera, yo creo que esto todavía, ese estigma seguía, y particularmente en las escuelas, yo recuerdo que se elegía, bueno, si tu nene o tu nena tiene determinadas capacidades, lo mandamos a este colegio y no, y a este colegio van a los repetidores, ¿no? O van todos los que tienen algún inconveniente, o eso fue real, ¿eh? Y había escuelas que uno sabía que a la escuela iba a tal grupo de chicos con determinadas características o capacidades y a esto otra. Acá en provincia, ujú, ¿eh? Desconozco cómo era en capital. tal cual. Nati. Sí, yo también como docente de inclusión, por Ujú, ahí esta mirada de los profes con los que trabajo a diario, que es ujú, esto que decía el texto, normales y anormales, hoy es el diagnóstico. ¿Qué ujú, diagnóstico tiene? O sea, no es el estudiante llamarlo por su nombre, sino qué diagnóstico tiene, o es el mirado como el autista, el que se porta mal, el que es disruptivo. em, Nada, como ujú, sigue como encajonado esto también. em, el preguntarme, por ejemplo, a mí como docente de inclusión, ¿qué pretende la familia para él? Y no poder preguntarle al alumno, al estudiante en realidad. ujú, Ellos ujú, no están preparados. A mí no me prepararon para esto. ujú, ujú, Y ujú. que Sí, obviamente hay sí. una diversidad enorme en las aulas. No es solo la persona con discapacidad que está integrado Ujú, en el aula. Tenemos un ujú, montón de diversidades y que obviamente nos vamos preparando todo el tiempo y capacitándonos todo el tiempo. Pero bueno, creo que quedan rasgos de estas miradas todavía. ujú. Sí, sí, tal cual. Digo, siempre tratamos de ver cómo ampliar el tema, hoy por hoy, el tema de la diversidad en el sentido de todos los niños. Todos los niños tienen alguna cuestión en el sentido de tener que mirarlos para poder acompañar esa trayectoria educativa de esos pibes, digamos, ¿no? Algunos vendrán
con algunos vendrán, no me sale la palabra, teniendo algún diagnóstico y otros sin el diagnóstico, pero con situaciones familiares, con la vida que los va interpelando, que los va quebrando, que los va irrumpiendo todo el tiempo y que, bueno, también hace que su estar en la escuela sea diferente a lo que normalmente esperábamos, ¿no? O que se esperaba que estuviera dentro de la escuela, ¿no? Así que sí, hoy esa mirada... Hay rasgos de esta mirada, acá dice la estigmatización en las escuelas para todo aquel que es diferente, es una realidad diaria, sí, en algún momento, ¿se acuerdan? Para el, sí, más en el 2000, después de la ley 2006, 2007, 2008, bueno, poco lo que también surgió en ese momento era la medicalización para eso, ¿no? La resolución de estos problemas a través de medicamento que le pudiese dar al niño la posibilidad de quedarse quieto, ¿no? Quedarse quieto, estar atento, no moverse, ¿no? Un poco las medicaciones iban en función de que el niño pudiese como quedarse quieto, sin molestar, digamos, ¿no? Sobre todo para la hora, o sea, son medicamentos que se utilizan para la concentración y para la atención y que solamente son utilizados para el ámbito de la escuela, ¿no? Pareciera que el pibe en otros ámbitos, digamos, puede desenvolverse y trabajar, pero hay algo que a la escuela le molesta, que es el movimiento, seguramente, y que necesita para la escuela quedarse tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una docente que habla con las familias, no se queda nunca quieto, está todo el tiempo parado, levantándose, corre todo el tiempo, no puede sentarse, y una familia que dice, bueno, yo ya no sé más qué hacer, la realidad voy a la terapia y que la terapia me dé un medicamento que milagrosamente, digamos, podría como encuadrarlo y responder a la necesidad de la escuela. No que la escuela responda a la necesidad de los niños, sino que los niños tienen que responder a la necesidad de lo que la escuela quiere, que es eh, chicos que no se muevan, digamos, chicos que no sean chicos, digamos, ¿no? Que no se muevan, que no tengan diversidad, que puedan trabajar en una gran homogeneidad, ¿sí? Bien, esto, digamos, igual es válida la pregunta que nos hacíamos la vez pasada, es muy válida igual la pregunta, en el sentido bueno, escuelas que abren sus puertas, porque un poco porque hay una ley y reglamentaciones que van en función de que, o disposiciones que van en función de que la escuela no puede negar el ingreso de un niño si vienen con algún trastorno o alguna discapacidad enunciada, no puede negarle la vacante a ningún niño, ¿sí? Se prioriza que los chicos estén dentro de las escuelas comunes, pero también es válida la pregunta de decir, bueno, ¿cómo hacemos? O si aquello que yo hago es suficiente, ¿no? Es suficiente para responder a las necesidades que tiene ese niño o esa niña dentro del aula. ¿Sí? También es válida esa pregunta. Decirnos, no es que no sabemos nada, porque la pregunta por ese saber quizás no es un saber de cómo lo puedo yo nomenclar en una lista y decir, ah, bueno, tiene esto, entonces tengo que hacer tal cosa, y entonces hago un desplegable. Entonces, para todos los pibes con TGD, abro un desplegable y sé lo que tengo que hacer, suponiendo que son todos los TGD iguales, no como un listado de ese nomenclador, ¿sí? Sino el saber está en decir, bueno, ¿qué de las prácticas pedagógicas yo voy a llevar adelante o de las prácticas pedagógicas que lleva la institución donde yo estoy trabajando beneficia a a las necesidades de ese niño o de esa niña, ¿no? Donde principalmente me dedico a conocerlo o a conocerla. ¿Qué puede? ¿Ah? ¿Qué sabe? ¿Qué puede? ¿Dónde está? Primero es conocerlo y después vemos qué de esa práctica educativa puedo revisar en función de esas necesidades. ¿Sí? Entonces no hay el saber está en poder mirar, bueno, de estas herramientas que sí tengo, con las cuales cuento,
¿qué puedo articular de la mejor manera para llevar y responder a esas necesidades? Puedo no saber si las herramientas que tengo me van a ayudar, pero para eso puedo consultar con otros, puedo trabajar con otros, ¿sí? Puedo preguntarle qué necesita, ¿sí? Ese niño, esa niña, y en función de eso poder armar una estructura o un andamiaje a las necesidades de ese niño, de esa niña que está en el aula, ¿sí? Entonces, hay un saber que va por otro lado. Muchas veces estamos, ¿no? Como el saber que está descrito en estos libros, donde hay mucho nombre para hablar de las enfermedades de todos los pibes, y quizás el saber, el qué tengo que hacer, quizás tiene que ir por otro lado. Tengo que hacerme otra pregunta. No quizás bueno, che, un pibe con TGD, ¿qué necesita? Bueno, quizás no es esa la pregunta, es otra. Entonces, bueno, hay que descubrir qué pregunta me tengo que hacer para decir, bueno, che, esto que estoy haciendo sirve o no sirve, ¿no? Sirve o le sirve a él, o le sirve a él o a ella o al otro que está al costado en ese transitar del aula. Bien, esto es un poco las preguntas. Lo vamos a retomar, este tema. No lo quiero acabar acá, me parece que esto nos da un pantallazo más histórico, ¿sí? Desde dónde partimos en algunas miradas, porque lo que nos queda en la segunda parte, ¿sí? De este cuatrimestre, vamos a volver con un texto de María Beatriz Greco, donde vamos a tomar de nuevo este sujeto inesperado, este sujeto, dar lugar a un sujeto nuevo, un sujeto inesperado, dentro de la escuela, ¿no? Entonces me parece que ahí lo vamos a retomar y ya vamos a mirar una cuestión más actual, ¿eh? Frente a esto. Ahora el recorrido era decir, bueno, entender un poco, bueno, ese tubo por el cual estaban todos los desechos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pensaban de esos niños que estaban en ese desecho, ¿sí? Bien, yo quería avanzar un poquitito en lo que ya sería un poco más como cerrando esta primera parte, que tiene que ver con nosotros hemos recorrido, como darle nombre un poco a este recorrido que nosotros fuimos haciendo así en distintas etapas y de distintos lugares, que tiene que ver con todo lo que hemos recorrido de la vocación docente, del apostolado, de una mirada de abnegación, ¿no? El apostolado, la profesión, tomar al docente como un profesional, el tema de el docente como trabajador, más hablando en esta época, todas esas forman parte de la identidad docente. ¿Sí? Esto ya lo hemos nombrado de alguna manera, pero bueno, quiero como pararme un ratito, un poquitito más en el término de la identidad docente, ¿no? Cómo se ha construido esta identidad docente y ha pasado por estas palabras, ¿no? Como que hoy estemos hablando de trabajador docentes porque antes nos hemos visto como profesionales, porque antes se nos ha visto como apóstoles, porque no, en los inicios se nos ha visto más desde un lugar más vocacional, ¿no? Eh, estas identidades, para estos textos, para este marco, ¿sí? Eh, Hay tres textos dentro de la bibliografía, que esos son los que me gustaría que le vayan haciendo algunas leídas, ¿sí? Que son importantes porque aparte les van a servir para el trabajo, que son el texto acá les voy a compartir la pantalla porque para mostrarles dónde están los textos, porque quizás se pueden llegar a perder. Esperen que eh, busque la pantalla. Pero ¿me puedo hacer una preguntita? Obvio. Yo me había bajado la bibliografía obligatoria la primera vez que la pusieron en la página, pero después creo que el otro profesor compartió esa carpeta que tiene toda la bibliografía. Nos quedamos con la última carpeta, Eh, porque en el campus, creo que fue la semana pasada, sí, el otro profesor, que no lo conozco, puso sí. una bibliografía, pero lo dividió en carpetas, puso la carpeta, perdón, que está dividido por unidades.
en esa carpeta, porque esa la pude bajar mejor y se puede acceder mejor, ¿está toda la bibliografía o Sí. tenemos que ir No, en viendo? esa carpeta está toda la bibliografía, por eso yo le estoy compartiendo esto para que lo miren, Ah, porque perfecto. a nosotros nos pasó lo mismo, que bueno, había un drive en donde estaba todo, pero bueno, no sé qué pasó con esas carpetas y se movió ese drive. Entonces no aparece nada ahora. Si ustedes se meten, no aparece nada. Entonces vamos a ver dónde tenemos que ir a buscar estos textos que yo le estoy diciendo o cualquiera de los textos que nosotros vamos a nombrar, ¿sí? Gracias, Entonces, no sé perdón. qué ven ustedes. Dice sujeto a la formación docente, primer cuatrimestre 2024, es nuestra PES. Ahí donde dice nuestra materia. ¿Están ahí? ¿Están viendo eso? No, Dice bienvenidos. ¿No? Bueno, no. esperen, que ahora vuelvo a compartir. Porque vieron, paso la página y no lo pasa como. No sé, ¿por qué no pasa las páginas? A ver ahora. Ahora sí. Bien. Bien, ahí tienen bienvenidos y bienvenidas al aula virtual sujeto. Esta es nuestra materia, ¿ven? Entonces, donde dice nuestra materia, ahí es donde hay cuestiones que son más comunes a las comisiones, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a veces, muchas veces a recuperar algunas cuestiones que están ahí y las llevamos a nuestra eh, a nuestro campo de acción. Y entonces, bueno, ahí en nuestra materia van a encontrarse con, ¿sí? Acá, esta bibliografía actualizada es la que supuestamente tiene un link de un drive, que si ustedes se meten no van a encontrar nada, que no sé qué fue lo que pasó, porque hasta al inicio estaba, pero bueno, quizás hicimos algunos movimientos y nosotros lo movimos. Y esta carpeta que dice bibliografía, que es donde ahí sí van a encontrar toda la bibliografía, que por lo menos son los textos que estamos recorriendo, ¿sí? Bien, que son textos que, bueno, nosotros recorremos algunos, ustedes tienen totalmente la libertad de meterse en muchos otros. Digamos, nosotros hacemos un recorrido y ustedes ahí tienen bibliografía. Lo bueno, siempre en la licenciatura, cuando uno está en la materia, es descargarse todas las carpetas y tenerlos ahí como marcos teóricos y como, bueno, después algunos serán los que van a leer y otros que les queden a ustedes como para en algún momento rescatar alguna lectura o saben, che, me pidieron del tal tema, mira, yo creo que había algo en tal carpeta y ustedes tienen descargado todos sus materiales, ¿sí? O sea, no dejen de hacerlo porque me parece que ayuda. Entonces, de acá, en la bibliografía obligatoria, lo que vamos a leer es el texto de Isabelino Siede, La educación política, el texto de Finocchio, Las invenciones de la docencia en la Argentina, y Pablo Pinó, La formación docente bajo amenaza y en debate. ¿Sí? Estos tres textos, estos tres paquetitos, este paquetito de estos tres textos, hablan mucho, o sea, hablan mucho de lo que tiene que ver con la identidad docente. Hacen algunos paralelismos. Eh, con algunos personajes, héroes y superhéroes, tanto en el caso de Isabelino Siede como el del caso de Pablo Pinó, y Finocchio que aborda el tema de la docencia como una invención, ¿no? La invención va dando a cuatro periodos de la docencia como invención, ¿no? Como una invención de la docencia en la Argentina. Bien, esos tres textos son interesantes para ver el tema de la identidad docente, que es lo que ahora vamos a recorrer, eh, quizás muy a grandes rasgos, en este momento, ¿sí? Para recuperar un poco la idea de la identidad docente, ¿sí? Esperen que voy a poner el PPT ya ahí como para que no nos confundamos. Bueno, esperen que tengo un problema de cursor. Ahí estamos. Bueno, yo esto después me tengo
ir acordando de irlos subiendo así, los van teniendo como material. Bueno, ven una pantalla que dice sujeto de la formación docente, identidades. Sí, Sí, perfecto. sí. Sí, bien. Lo ven, a ver. Bien. Identidad del trabajo docente, ¿no? Responde a un proceso sociohistórico que se construye a partir de los mandatos, momentos fundacionales del enseñar, responde a directivas, orientaciones políticas y técnicas. También se construye desde la aceptación como desde la resistencia que los docentes tienen hacia esas políticas de Estado. Esa construcción se realiza entre la mirada que los docentes tienen hacia su propio trabajo, como también desde la mirada que los otros tienen con respecto al trabajo de los docentes. Esta identidad determina de alguna manera lo que hacemos diariamente, condiciona nuestras propias prácticas. Brigitte dice, la formación docente no se construye por acumulación de cursos, conocimientos o técnicas, sino más bien a través de un trabajo de reflexión sobre la práctica y de reconstrucción permanente de la propia identidad. Fíjense que las imágenes que acompañan, digamos, esta filmina, digamos, tiene que ver un poco con estas primeras docentes, ¿sí? Eh, Fíjense todas con sus delantales, peinadas casi de la misma manera, vestidas muy de la misma manera, con sus polleras, de acuerdo a lo que decía su contrato como docente, ¿no? Un docente que en la carpa blanca, ¿no? Esa carpa que duró en la época de Menem, dura 1000 días, ¿sí? Más de 1000 días, esa carpa docente que se instaló frente al Congreso, en la Plaza del Congreso, ¿sí? Frente a la Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? Esto que decía recién, la identidad docente se construye también en la resistencia, en la lucha, ¿no? No es solamente en la formación y qué saberes vamos adquiriendo, sino también los saberes que aportan las luchas y las resistencias, ¿no? Eh, y el saber y la última imagen que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Ahí también hay un saber, una construcción, una identidad que se construyó y que favoreció o amplió o modificó muy, muy fuertemente la mirada hacia esa identidad docente. Somos docentes que han pasado una pandemia y que han hecho esto, ¿no? Han salido a buscar a los, como nunca, en, en otro momento de la historia, como nunca, se ha salido a buscar a los niños y a las niñas en las casas, ¿sí? Se ha llevado esos cuadernillos de aprendizaje y de educación y a sentarse con ese niño y esa niña que no podía conectarse, que no podía ir a la escuela, que quizás estaba enferma, entonces no podía salir de la casa. Bueno, como nunca, desde los institutos de formación docente se acompañó a esos estudiantes de tercero y cuarto año a ir a buscar a los pibes a sus casas, digamos, a sus casas en cualquiera fuera el territorio de la República Argentina. Eh, Eso ha colaborado con esa identidad docente como un docente trabajador, que entiende que su labor en gran medida es ir a buscar a los niños, no solo simbólicamente, digamos, ¿no? Cuando uno habla de enseñarle a los chicos, uno dice, tiene que ir a buscarlos a su punto lo veíamos, no sé si lo veíamos con ustedes ya, no, me parece que no, en el instituto, ¿no? Como ir a buscarlos a sus puntos de partida. No, creo que sí, lo veíamos con alguno de los chicos que trajo ahí un poco qué pasaba con los chicos del secundario, me parece, ¿no? Como ir a buscarlos en sus puntos de partida, ¿sí? Uno lo puede hacer quizás simbólicamente cuando planificamos una clase, pero en la época de la pandemia fue físicamente. Fuimos a buscarlos. Los docentes y los estudiantes se vistieron
con todo lo apropiado para el momento y los fueron a buscar. Y le dieron clases en la puerta de la casa, le dieron clases quizás en una casa, en la mesa de la cocina de una casa, ¿sí? Pero ahí estaban, yendo a buscar a los niños y a las niñas en el lugar donde estuvieran, ¿no? Entonces, me parece que hay algo de esas tres imágenes que nos hablan de una línea de identidad de ese docente, de su sujeto docente, cómo se construye, ¿no? Si alguien va queriendo agregar algo, algún aporte, alguna idea y todo lo demás, me dice, levante, yo no los veo mucho porque estoy con la pantalla, pero interrumpe y conversamos, ¿sí? Eh, Algunos aportes sobre esta identidad del trabajo docente. Dussel nos dice identidad docente como producciones siempre en proceso, incompletas, resultantes de la articulación de fragmentos y dinámicas diversas, procedentes de distintos campos, prácticas y tiempos, cuya característica es la complejidad y la hibridación. Bien, Dussel, Inés, nos trae la idea de este docente con esta identidad que no está acabada, no está cerrada, ¿no? Seguimos en permanente búsqueda, ¿no? De decir, bueno, más adelante ahí en la pantalla dice, ¿no? La importancia puesta en la palabra. Bueno, ¿cómo nos nombramos a nosotros mismos? Si nos preguntaran, bueno, ¿cuál es la identidad, mi identidad docente, ¿no? ¿Qué diríamos a esa pregunta? ¿O cuál es la identidad del trabajo docente? ¿Qué diríamos frente a esa pregunta? ¿Cómo la podríamos, qué característica le daríamos a esa identidad docente? Entonces, podríamos decir, nunca es acabada, nunca está cerrada, ¿no? Me parece que constantemente estamos en una búsqueda de poder definir quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos, pero también frente a la sociedad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Tá? Tenemos que seguir pegados a una demanda o a una mirada, a una perspectiva que la sociedad nos tensiona para que pareciera que constantemente tenemos que dar respuesta a la diversidad de percepciones de la sociedad frente a lo que nosotros hacemos o no hacemos, o podemos terminar de construir un colectivo que se mira y se puede ir definiendo en las acciones que hace, en los trabajos que hace y en los lugares que asume, ¿no? Vuelvo a tomar la imagen de los docentes en la época de la pandemia, ¿no? Bueno, ahí hay una definición de un docente distinto, ¿eh? No, todos nosotros, más allá de que hayamos ido o no a buscar a los pibes a la puerta de la casa, ¿sí? Pero a nosotros nos mueve en un lugar diferente, nos mueve en un lugar diferente, ¿sí? Eh, el trabajo docente estuvo oculto, ignorado, invisible, hasta que las luchas de los trabajadores de la educación, orientados por una valiente mirada sobre sí mismos, con una energía de fuerte impulso en defensa de la educación pública, lo hace visible, ¿no? Empezar a hacerlo visible. Y eso lo van a encontrar muchas veces en la historia de estas mujeres, ¿no? Que empiezan a hacer visible otras cosas de las mujeres trabajando, ¿no? De las mujeres tomando por vocación o por apostolado una función docente dentro de la sociedad. Empiezan a denunciar otras cosas en ese trabajo, ¿no? Y por eso eh, comienzan a ser tan movilizantes, ¿no? Empiezan a movilizar estructuras también en ese tiempo, ¿sí? Bien, los trabajadores de educación es un camino de conocimiento de su subjetividad y de la materialidad del proceso de trabajo que realizan, abre interrogantes, desafían y desocultan posiciones ahistóricas en las que han estado atrapados, ¿sí? Avanzo un cachito más. Y acá tenemos los tres textos, ¿no? ¿Qué miradas hacen Silvia Finocchio, Pablo Pinó y Isabelino Siede sobre la identidad del trabajo docente? ¿Sí? Silvia Finocchio dice, a través de su artículo nos permite reflexionar sobre la identidad docente desde sus prácticas pedagógicas, porque muchas veces el sujeto se desdibuja
detrás de las ideas que se visibilizan. Propone pensar en los docentes como hacedores de la sociedad, productores de cultura, docentes hacedores de la civilización, docentes forjadores de la nación y los docentes que introdujeron desde su labor la idea de una sociedad más democrática. ¿Sí? Pablo Pinó nos propone pensar al maestro identificándose a través de algunos personajes, ¿no? Hace una relación muy directa entre algunos superhéroes y algunos docentes en determinadas épocas de la historia, ¿no? Superman, eh, eh, acá tenemos algunos de ellos, ¿no? Acá, ¿ven? Pablo Pinó trae algunos superhéroes, ¿no? De Superman, el Hombre Araña, Batman, Los Increíbles, ¿no? Cada época o cada década lo relaciona con alguno de estos superhéroes por algunas de las imágenes que estos superhéroes representan, ¿no? E Isabelino Siede nos trae otros personajes también para mirar la docencia, como, bueno, también el docente Superman, el docente Peter Pan, el docente como Sandokan, el docente como un genio, ¿sí? Entonces nos traen algunas imágenes que relacionan las épocas o la imagen que tenemos de los docentes con algunos, en este caso, algunos superhéroes o algunos eh, an- em, su- em, ah, sujetos de animación, ¿sí? O dibujos de animación. Bien, no voy a avanzar en eso porque lo que quiero es que puedan ustedes leer el texto, ¿sí? Avanzar en que, bueno, estas son las propuestas que traen estos autores para mirar a la identidad de estos docentes, ¿sí? Entonces, Silvia Finocchio, pensándolos como hacedores de una cultura, de una tradición, ¿eh? Pablo Pinó, identificándolo con algunos personajes, décadas y superhéroes, como la década puede ser determinada en la voz de esos superhéroes. Y Isabelino Siede nos permite pensar en personajes que distorsionan el vínculo político-pedagógico, ¿sí? Desde el Frankenstein, el doctor Frankenstein, al genio de la lámpara. Bueno, ahí hay un recorrido interesante que los invito a realizar en esos textos que ahí les propongo para mirar, ¿sí? Bien, bien, estoy pensando en algunas escenas de algunas películas. La idea es que ustedes puedan leer estos textos y después el ejercicio que vamos a hacer en el encuentro que viene, quizás está bueno poderlo hacer juntos, es mirar algunas escenas de algunas películas. ¿Ustedes están viendo donde dice películas? Díganme, porque yo estoy pasando, yendo y viniendo, y quizás ustedes están con una misma filmina. Sí, sí, Ah, películas que Sí, reflejan profe. a la docencia. bien, entonces hay algunas, yo hice un recorte de algunas películas que van reflejando el sujeto docente, ¿sí? El docente en una película Quinto Año Nacional, quizás alguno lo vio. Yo la vi a partir de algunas construcciones que fui haciendo, la verdad que no la conocía, esta película en particular. Tenemos, por ejemplo, a Jacinta Pichimaguida, ¿sí? Que creo que la mayoría, una gran parte, hemos visto la serie televisiva, ¿no? De Jacinta Pichimahuida. Otra película también interesante es La mirada invisible, ¿eh? Ahí tienen un poco las fechas, un poco que es bien del tiempo de la dictadura y de la represión, la dictadura militar, es como refleja una escuela secundaria, ¿sí? En la época de la dictadura y esta mirada invisible, ¿no? Nosotros vamos a ver un recorte, yo les invito a verla toda esta película porque es impecable, es interesantísima, pero bueno, nosotros vamos a ver un recorte de esa mirada invisible, bueno, de qué nos traen esos sujetos docentes de ese momento, ¿no? Otra de las películas que también vamos a ver, la próxima es Luna de Avellaneda,
¿sí? Esta es mucho más actual, es mucho más, ¿no? Del 2004, quizás esta, la gran mayoría de ustedes ya la haya visto, que es bueno, como un club un club social está por cerrarse, y bueno, y todo lo que sucede alrededor de poder sostenerlo, bueno, las políticas neoliberales del 2001 hace que, bueno, este club social tenga que cerrarse porque no tiene cómo mantenerse, y cómo la comunidad sale a reflotar con distintas decisiones que va tomando para sostener este club social. Y bueno, y en el medio aparecen algunas situaciones que tienen que ver con mostrar, ¿sí? Un poco cómo la sociedad de ese tiempo, este club, pero también la escuela, pero también los pibes, pero también el docente, sujeto docente, cómo se refleja toda una desarticulación, de deslegitimación por parte hacia los docentes, hacia la escuela, una vulnerabilidad, como diría Perla Selmanovich, una vulnerabilidad que atacaba y que mostraba tanto a los alumnos, a la sociedad como a los docentes, ¿no? Afectado toda la sociedad a partir de estas, de estas ideas que empiezan a quebrar muy profundamente la estructura social, política, económica de ese tiempo, ¿no? Después, en la crisis del 2000, 2001, 2002, ¿sí? Bueno, otra serie que es bien actual y bien controversial, podríamos tener muchísimos posicionamientos frente a esta serie de Merlí, lo discutiremos la próxima, pero es una serie para mirar, digamos, tanto la serie Merlí, que es de este profesor de filosofía que entra a una escuela secundaria y ahí empieza como a desestructurar cualquier formato tradicional de escuela. Vamos a ver este sujeto docente cómo altera un poco las tradiciones y los marcos normativos dentro del aula de secundario, y muchas otras cosas más, bueno, sus cosas que suceden dentro de la serie de Merlí, que hasta podríamos pensar que son imposibles de pensar en los contextos educativos, pero bueno, alejando más allá de eso, veamos lo que sucede con los distintos sujetos docentes que ahí están representados. Es una muy interesante serie para mirar cuántos sujetos docentes están representados ahí en esa sala de profesores, ¿sí? Que van vinculándose con Merlí. Y otra serie que yo no la puse acá, pero que también la recomiendo, es la serie Rita. Rita es una serie de ahí sí, una docente más pensado en la escuela más primaria, donde, bueno, muy, muy parecido a Merlí, pero bueno, Rita es una docente que con sus maneras de enseñar un tanto disruptivas para algunos directores, que a lo largo de la serie van a ver algunos directores más tradicionales, eh, cómo rompe con el esquema tradicional de la escuela, pero también ingresa a la escuela preguntas. O sea, son disruptivos para lo que tradicionalmente se hacía en la escuela, pero disruptivos que empiezan a generar preguntas hacia ese formato escolar, ¿no? Ingresa preguntas que están bueno poder analizarla. La verdad que la serie es muy interesante, tiene distintos momentos dentro de la historia. Hay algunos. Ay, si yo puedo rescatarla, creo que la tengo rescatada en algún lugar, si no lo hacemos virtual y nos metemos en Netflix, donde está la serie, pero hay un capítulo muy interesante que ella trata de ver cómo había algunos chicos que no podían estar dentro del aula, y ella trata de encontrarle alguna manera dentro de la institución para dar respuesta a esos chicos, ¿no? Podríamos discutir de lo que hace ella, pero me parece que es una docente que empieza a mirar qué le pasa a algunos pibes en particular dentro del aula y trata de buscar respuesta con los recursos que tiene, con los lugares que tiene en la institución, ¿sí? En esa escuela eh,
es una serie de Dinamarca, ¿sí? De las escuelas de Dinamarca. Mira cómo puede hacer de ese espacio de la escuela un espacio para esos pibes en particular, cómo los mira ella y cómo los mira el resto de la institución a esos mismos niños y niñas. Así que si lo puedo rescatar, la podemos compartir para seguir pensando en este tema de la inclusión, ¿sí? Y otras dos películas es la de El profesor, ¿sí? Eh, es una película del 2011, ¿sí? Es un profesor que ingresa nuevo a la escuela en un aula bastante difícil para poder trabajar. Bueno, y va viendo el proceso. Ahí hay una alumna particularmente que es muy discriminada por el resto de los compañeros, y bueno, ahí él va haciendo un camino de acompañamiento a esa chica que tenía un no lugar en esa aula, ¿no? Tenía un no lugar. Bueno, él le hace un lugar a esa chica, a esa alumna, y bueno, va haciendo ahí una mirada particular con ella y con otros, ¿no? Empieza a crear un ambiente, un clima de aula que impacta de alguna manera en dar lugar a cada uno, de que cada uno de los que están ahí tengan un lugar en esa aula, ¿sí? Y después una bien actual del 2023 que es El suplente, ¿sí? Bien argentina, bien ahora no recuerdo dónde está filmada, me parece que es en una de las villas, creo que en la Villa 21. Él ingresa bien, como un suplente, con preparándose un poco a encontrarse con ese grupo de alumnos también, eh, dispersos, ¿no? Que no llevan el apunte, que no les gusta la educación, que están puestos ahí porque están puestos, digamos, ¿no? Un grupo desarticulado, que no es grupo, sino que están ahí todos juntos, ¿no? En la misma aula, tratando de superar la educación, y bueno, y él tiene que vérselas con ese grupo y con todas las problemáticas propias de los niños y de adolescentes que están dentro de una villa. Él va cambiando su manera de ver esa aula, pasan algunas cosas dentro de esa escuela, sí, con algunos de los estudiantes, la acompaña la vida de esos estudiantes. eh, bueno, y bueno, véanla si quieren verla toda, y si no, veremos un pedacito, algunos pedacitos de cómo, lo interesante es cómo ese sujeto docente, Minujín, va cambiando a lo largo de la película su posicionamiento como docente, ¿no? Va tomando distintos lugares durante toda la película, eh, frente a cómo se va dialogando con ese grupo de estudiantes, ¿no? Dialoga con esos grupos de estudiantes, dialoga con esa aula, dialoga con la directora, dialoga con hay una intromisión de la policía dentro de, dialoga con las familias, dialoga con otra docente, ¿sí? Bueno, hay varios diálogos que hace él y se va como modificando ese sujeto docente a lo largo de la película. Así que si quieren, creo que ya está en Netflix o en alguna de otras plataformas, como para verla entera, ¿sí? Bueno, ahí hay una película Puan, yo todavía la verdad, confieso, no la vi, tengo muchas ganas de verla, no sé si está subida a alguna plataforma o hay que verla por otro lado, pero bueno, Puan me parece que también promete ser una película que podría ser utilizada para mirar desde el lugar de los sujetos de la formación, del sujeto, sí, un poco el sujeto de la formación docente, ¿no? Esos profesores que van a las aulas formadas de los institutos de nuestros institutos de formación, ¿sí? Así que bueno, mañana no, porque mañana vamos a todos a descansar, obviamente, sino que el encuentro que viene, entonces, si ustedes pueden hacerle alguna leída, el texto de Pablo Pinó es bastante más corto que los otros dos,
prioricen o el de Pablo Pinó y el de Silvia Finocchio, o el de Silvia Finocchio con el de Isabelino Siede, digamos, como para que sea texto para la próxima. Después ustedes leanlo todos, ¿no? Pero digo, pueden ir ahí seleccionando algún texto. El de Isabelino Siede es un texto muy, muy interesante, digamos, muy interesante. Si tengo que recomendar el de Finocchio y el de Siede, es, eh, es apropiado para la lectura, sobre todo porque Isabel Siede tiene como su formación, tiene que ver con la historia y las ciencias sociales y la política, trae mucho de lo contenido de la formación política eh, al texto, ¿no? Y hace muy buenas preguntas, ¿sí? Muy buenas preguntas acerca de, bueno, le hace las preguntas a los docentes, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, a ver, en alguna línea, Isabelino Encide dice, bueno, dejémonos de ponernos en el lugar de la queja, empecemos a actuar, ¿no? Digamos, corrámonos un poco de ese lugar que a veces nos queda bastante cómodo a los docentes de la queja constante y pongámonos a actuar con todos los elementos que ya tenemos, ¿no? Así que bueno, ese es bien interesante. Entonces, la idea es que si ustedes tienen algún recorrido de lectura, nos permitan ir a ver esos cortos de películas en la próxima clase, ¿sí? Para ir ahí descubriendo, bueno, cómo la película un poco nos representa alguna de estas imágenes o que nos traen los autores, ¿sí? Y ustedes podrán traer millones de imágenes más, digamos, ¿no? Propias de su experiencia. Pero bueno, vamos a ver la película y si también podemos verla en las experiencias de ustedes, está buenísimo. Así que el encuentro que viene nos va a dar espacio. Esperemos que en las 3 horas podamos hacer todo esto, ¿no? Que es ustedes presentando a estas imágenes de docentes con identidades propias, seguramente, mucho para decir de estas mujeres docentes de la historia que van dejando huella. Vamos a mirar y a recuperar los textos que ustedes lean a partir de los fragmentos de estas películas, que es recuperar la identidad docente, este caminito, este proceso de, de identidad docente a partir del visionado de estos pedacitos de estas películas. ¿Sí? Y si ustedes tienen alguna más, como siempre, siempre está abierto el lugar para traer algo que ustedes tienen, algo que ustedes vieron, alguna experiencia o alguna película que vieron y que quieran traerla acá también como eh, para que sirva para enriquecer el espacio, ¿sí? O sea, es un espacio bastante movido, va a ser un espacio de mucho ida y vuelta, vamos a tratar de no hacerlo tan teórico, eh, pero bueno, tenemos que tener estas lecturas un poco ahí dando vuelta porque así nos permite mirar las películas, ¿sí? Entre todos vamos a ir armando algo, entiendo que entre todos vamos a ir armando algo bastante interesante, ¿sí? O por lo menos esa es la propuesta, o así viene siendo. Esa la vi, me gustó mucho, La mirada invisible, sí. Ah, esa la vi, ¿a qué se refería? ¿Rita? ¿A la mirada invisible? Acá alguien puso, ese artículo me va a gustar. No sé a cuál se refería, porque no lo miré cuando... Ah, sí, detrás de la pizarra, sí. También es linda. Sí, esa película. Sí, por esas películas educativas, para mí, de traerlas a la discusión, hay un montón. Eh, Me refería a la del profesor, sí. Sí. El de Pinó, el de sí, sí, los dos son textos muy interesantes. El del profesor es muy bueno, muy buena esa película. Hay una escena de su entrada al aula y el primer momento de los primeros minutos de él dentro del aula que son imperdibles, que bueno, que son los que vamos a mirar, ¿no? Pero bueno, esa primera entrada al aula es como un montón. Eh, y bien, bien interesante. Sí, después tiene todo lo que tiene la película, que viste que siempre las yankees, tío, todos terminan bien y los aman y se convierten, ¿no? Pero bueno, más allá de lo fantástico de la película, está bueno mirar esas cuestiones. Bueno, bien, tienen bastante ahí cuestiones para mirar, para trabajar. Nos encontramos entonces el 11 de mayo
en la UNAUR a las 3 de la tarde para poder hacer todo esto que tenemos ganas de hacer y pasarlo bien juntos. Y que pueda producirse más intercambio, que veo que lo virtual no provoca el intercambio, pero lo presencial sí. O sea que por lo menos me quedo tranquila que en algún espacio intercambiamos, que quizás no es tanto en este. Pero bueno, entiendo que quizás haya, espero que todas esos nombres que veo, haya gente detrás de esos nombres, quiero creer. Sí, profe, estamos acá. Están Sí, apareciendo, profe. muy bien. Acá estamos, profe. No que se están bañando o algo, o haciendo las compras. Sí, Sí, profe, claro. acá estamos. Ay, Yo, profe, profe, apago la cámara por dos motivos. El primero es porque cuando compartís pantalla como que se me va la señal y se me corta lo que vos decís. Y aparte porque me pongo los lentes y me miro ahí y me veo horrible. Y Pero apago por la cámara. favor, ese comentario se ve hermosa, así que será por lo otro, pero no porque no se ve. Linda. Bien, Caro, dale. sí, profe, ya sé que lo comentaste al principio de la clase, pero para refrescar. Sí, Es decir, el foco que le tenemos que dar al trabajo, ¿no? La exposición de la clase que viene. Por ejemplo, a mi equipo eligió el Poncina Storni. Bueno, yo no lo elegí, o sea, lo propuso otra de mis compañeras, pero reconozco que amo ese tema porque, bueno, yo soy profe de literatura, así que imagínate, o sea, tengo un montón de material. Pero, ¿cuál es el foco que querés que prevalezca en la exposición? Vos nos dijiste recién, ¿no? Ver estas mujeres que dejaron una huella, ¿no? No solamente en la educación argentina, sino también que de todos eh, estos, estas mujeres excepcionales, ¿no? Que pudimos tomar o reflejar en nuestra tarea docente, en nuestra experiencia docente. Pero quería bien. saber si nos podías decir, bueno, cuál es el foco y cuáles serían como, no sé, otros temitas básicos, como para no irnos tanto por las ramas y que todos los grupos podamos enfocarnos en la Es lo temática mismo. que vos querés o aspectos particulares de esas mujeres. Perdón. Sí, sí, que creo que va a ser valioso para todos, ¿no? Como elemento de poder conocerlas a estas mujeres. La idea es, primero van a tener que contextualizar quién es, cuándo nació, de dónde, digamos, hacer una mínima biografía de quienes se están presentando, pero el foco tiene que estar en que desde su lugar como docente, como maestra, como desde su lugar de mirada pedagógica, tuvo en su tiempo, que marcó un estilo particular, que marcó una mirada particular de mirar el hecho educativo, y la reflexión que ustedes pueden decir, bueno, algo de esto nosotros encontramos en la actualidad cuando suceden estas cosas, o no, la verdad que esto se ha perdido en el tiempo y no se ha recuperado, pero ahora que la conozco podría recuperar algo de esto. Entonces, su foco como mujeres que han aportado a la educación argentina desde su mirada, desde sus propuestas pedagógicas, de cómo han sido sus escuelas, cómo han fundado, en algún caso han fundado algunas escuelas con una metodología particular, bueno, cómo esto ha modificado y ha traído otro discurso educativo frente a los grandes discursos de políticas educativas que se daban en su momento, ¿no? Como en muchos casos son muy disruptivas, como veíamos en Juana Manso, donde empezó a hablar de otras cosas también, ella, a diferencia de lo que Sarmiento quería, ¿no? Entonces, su foco pedagógico, qué le dice a la educación argentina, su foco pedagógico, qué construye en función de eso, y poder hacer una pequeña reflexión de ustedes como equipo, bueno, qué hay de eso hoy, o que no se retoma, o que sí se retoma, o desde dónde se retoma esa huella de estas maestras en la actualidad. Gracias, profe. Bueno, ¿quedó más o menos claro? ¿Sí? Bueno, les tiene que servir para eso, digamos, che, conozco a esta mujer y qué me vino a decir a mí como maestra, como mujer, desde lo pedagógico. ¿Qué vino a decirme? A decirme en el sentido, a decirnos a nosotros como comunidad. ¿Qué hizo en su momento y qué vino a decirnos a nosotros? ¿Sí? Sí, no sé, alguien más había levantado la mano, ¿no?
Bueno, entonces tenemos la presentación de ustedes, que no se tiene que extender más de los 10 minutos, ¿sí? Y y la lectura de estos textos para que podamos ver los recortes de las películas para que nos permitan hacer alguna mirada desde ese recorte, desde el marco teórico, mirar ese recorte y decir, bueno, de qué docente ahí estamos conversando, ¿no? De qué docente estamos hablando. Sí, esas dos tareas, y si es que podemos, y ya tenemos definido el parcial, el primer parcial, bueno, poder decirles, ya darles la consigna para que se pongan a escribir acerca de sus propias trayectorias educativas, ¿sí? Va a ser sí, va a ser una escritura que vaya a mirarse sus propias trayectorias educativas. Lo que quiero puntualizar es bien dónde le vamos a poner más la mirada, porque digo, cada construcción de cada parcial nos lleva 2 horas de discusión a nosotros como equipo, qué queremos, qué queremos transmitirles, qué queremos que escriban, por dónde, eso cómo lo vamos a relacionar con el segundo, pues estamos haciendo una revisión de los dos parciales, cómo ese va a engancharse con el segundo. Bueno, entonces eso lleva tiempo de construcción, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, van a tener tiempo, así que quédense tranquilos que van a tener tiempo de poder construir eso, ¿sí? Bueno, muy bien, siendo ya las 17 horas de un sábado, 4 de mayo, vamos a cerrar, nos vamos a ir a empezar nuestro fin de semana que nos debemos, bueno, y alocarnos en este sábado a la noche. Ah, no, bueno, poder disfrutar este fin de semana, ¿eh? Así que bueno, un placer, muchas gracias a la presencia, y bueno, y nos veremos. eh, Tendría que pasar lista, ¿no? Bueno, sí, pasamos lista. Yo que soy tan tradicional en esto, ¿ven? Me sale la pata ahí. Vamos por acá, paso rapidito y se van yendo. Acá. Me gusta tener un registro para verlos. Más allá de las presencias y ausencias, me gusta saber que estuvieron. Insertar. Bien. 4:25. Bien. Acosta, Laura. Rosario Álvarez. Acá, profe. Bien. Eh, a ver, María Mercedes Andrade. Bueno, ya no estamos. Valeria Amico. Eugenia Barbieris. ¿Está o no? Quizás escriben en el chat, yo no los estoy viendo porque estoy viendo la pantalla. Bueno, no, no está. Valeria Barrientos. Profe, pero Valeria Marina, Barrientos no, pero ¿está? Valeria Barrientos me avisó porque es de mi grupo y no se pudo conectar porque en José Cepaz no sé qué problema hay con Telecentro y no tienen internet. Sí, Y están Nicolás igual Rodríguez Nicolás no, el Pérez. otro también le pasa lo mismo porque Pérez. son vecinos. Sí, Nicolás Pérez, los dos. Valeria Barrientos y Nicolás Pérez están en esa situación. Bueno, perfecto. En el Ausencia chat, profe, justificada. ¿Cómo? en el chat dice Sí. Gramajo acá. Todavía no dije Gramajo, ¿o sí? No. Estoy en Berg, Marina Berg. Acá estoy, profe, presente. Perdón. A ver. Noelia Barbosa. Presente. Muy bien. Virginia Castelluccio. No, Cañete. Sí, profe, pero se le desconectó el internet. Bien. Clara Chamorro. Sí, profe, acá estoy. Estás. ¿Qué hice? Ahí.
Mariana Cuevas, no, ausente. Carolina Alejandra de Paola, Yo, profe, hola, acá. bien. Delfino, María Yelén, Acá, profe. excelente. Pamela Espinosa, Acá, profe, presente. excelente. Carolina, sí, presente. Sandra Galeano, Acá estoy. bien. Elías García, Natalia Ibáñez, Acá, profe. Natalia Ibáñez presente. Ah, y acá me dijeron, Yamila Gramajo está presente también, ¿no? Que es lo que me leyeron del Sí, coso. Yamila Bien. Grama. Natalia Ibáñez está. Elcio, Presente. Ana María Presente, Ledesma, profe. María de los Ángeles Luque,